Bien, esta mañana se ha dado a conocer un informe del portal El Foco y tiene como autor al periodista Alonso Zambrano. Voy a leer la cita de este informe. ¿Me pueden bajar el retorno, por favor, en la parte técnica? Bájame el retorno. Les voy a contar una cita de Alonso Zambrano, ¿no? Él ha recogido el testimonio de un padre de familia que recibió junto a sus hijos una tableta adquirida por el gobierno de Martín Vizcarra y luego, por supuesto, continuando con el proceso de adquisición de Francisco Sagasti, y que recibió pues la tableta para que sus hijos puedan acceder al programa Aprendo en Casa. De nada sirvió la tableta para mis hijos porque no vino ni con internet ni con chip. Si no tiene eso, ¿cómo van a estudiar mis hijos?, dice Sergio Coa, padre de 2 hijos menores. Pero además, él vive en el centro poblado de Queñuani, en la ciudad de Yunguyo, en Puno. Ya devolvimos las tabletas, nos cuenta, la semana pasada. Nunca tuvimos internet. Su testimonio, nos cuenta Alonso Zambrano, concuerda con el de Jenny Musaya del centro poblado de Chucasuyo. El saldo que tenía la tableta duró 3 días. Después se cortó la conexión y no se podía ingresar a los programas, dijo a el portal El Foco. Para más detalles de esta investigación nos hemos comunicado con Mónica Yaya. Ella es exfuncionaria del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, quien ha revisado la nota también y tiene el detalle de este nuevo fracaso del Minedu en la compra de tabletas de Aprendo en Casa. Bienvenida a PBO, Mónica. Buen día, ¿cómo estás, estimada Judy? Un gusto conversar como siempre con ustedes. Solamente una precisión. He sido presidenta del Tribunal de Contrataciones de los y vocal de dicho tribunal. Por supuesto, presidenta. Mónica, ¿has podido revisar? No. Sí. Esta importante denuncia que felizmente ustedes también están rebotando, tiene mucho que ver con la falta de planificación del Estado en la provisión de los servicios educativos para los niños. Y tiene detrás un bien que debe ser protegido y que en estos momentos está siendo vulnerado, que es el derecho a la educación que tienen todos los niños peruanos independientemente de su condición económica, ¿no? Entonces, la falta de planificación en las características de los bienes que se iban a adquirir, en todas las, características adicionales, conexas, que debían reunir para garantizar, como manda la Constitución, el derecho a la educación de los niños, han sido pasadas por alto. Yo creo, en primer lugar, porque ha faltado planificación, pero como siempre digo, porque también ha habido hay graves indicios de corrupción en la adquisición de las tablets desde que en marzo del 2020 se anunció su compra, ¿no? Y es porque realmente el Estado, lamentablemente, ha sucedido con Vizcarra y aparentemente sigue sucediendo con el señor Sagasti. El Estado compra no lo que necesita comprar, sino lo que algunos proveedores necesitan vender. A ver, Mónica, solo sí, para recordar, el primer proceso de compra de las tabletas resultó pues fallido, con una empresa bastante misteriosa, ¿no? Con un proceder sospechoso. Y desde el Ministerio de Educación se alegó que el hecho de corrupción nunca se concretó, las irregularidades finalmente no tuvieron responsabilidad en funcionarios, las irregularidades que Contraloría encontró. Finalmente no logró una sanción para los funcionarios del Minedu porque la compra no se había consumado, ¿ya? Entonces, en este nuevo proceso con ahora las empresas TPV Perú SAC y el consorcio conformado por Grupo Deltron y Máxima Internacional, también incumplieron con los acuerdos firmados en el contrato, pero solamente para precisar, y ahí consultamos por su especialidad además y por su experiencia, TPV Perú es una empresa que inició actividades
en el 2018 y las ventas de las tabletas al Minedu fue su primera contratación con el Estado, según los registros de OCE. ¿Cómo se explica que en una situación de emergencia, en lugar de elegir al mejor POSOR, a la mejor empresa con experiencia que garantice la entrega de productos tecnológicos que realmente funcionen para garantizar algo tan importante como usted lo mencionó, que es la educación de los niños, contraten una empresa que su primera contratación con el Estado es justamente este proceso de Aprendo en Casa? Así es. Lo que está sucediendo, estimada Yuri, es solamente un ejemplo más, como digo, de los actos de corrupción, cuyos actos preparatorios, cuyos antecedentes se generan antes que se lance la convocatoria pública para la compra. Es por eso que se demoran tanto en lanzar una convocatoria pública. Es por eso que se demoran tanto en seleccionar a quién va a vender finalmente, en este caso, las tablets para ser repartidas entre los escolares. A ver, mira, tengamos en cuenta una cosa. Yendo al inicio de lo que acabas de manifestar, ¿qué pasó, por ejemplo, con la empresa Top Sale, ¿no? Desde marzo del 2020 se sabía que se necesitaba esas tablets y fue anunciado por el presidente de la República la compra millonaria. Pero recién el 29 de julio, ya terminando el primer semestre del año, a casi ya a más de la mitad del año, ¿verdad? El gobierno, el Ministerio de Educación anuncia que se anula el contrato con Top Sale, porque no presentó la carta fianza y porque, según informe del Estado, no era cierto que tenía una vinculación directa con el fabricante. ¿Y qué hizo el Estado? Yo he mirado hoy día la situación jurídica de Top Sale en el organismo supervisor de contrataciones del Estado y continúa habilitado para seguir vendiendo al Estado lo que quiera. Eso quiere decir que en realidad entre Top Sale y los funcionarios del Estado debe existir un pacto de impunidad también, porque de lo contrario Top Sale estaría en estos momentos inhabilitado para vender al Estado. Y disculpe, le voy a hacer la pregunta como un ciudadano común que a lo mejor, y es un poco complicado entender todo el tema de contrataciones con el Estado. ¿A quién le corresponde inhabilitar a esta empresa? Al organismo supervisor de contrataciones del Estado, el OCE. ¿Y por quién está liderado en este momento? Tribunal, disculpe. ¿Por quién está liderado en este momento OCE? En estos momentos está liderado por la señora Sofía Prudencio, amiga de confianza de la ex ministra María Antonieta Alba. Ambas tuvieron participación en el contrato fraudulento que firmó el padre de la ex ministra Alba con el Ministerio de Agricultura. Si el presidente Sagasti tuviera un poco de interés en la lucha contra la corrupción, ya habría destituido a la señora Sofía Prudencio, amiga de la señora María Antonieta Alba, y que escondió el contrato que había firmado por 1.600.000 soles el padre de la ministra María Antonieta Alba con el ministro de Agricultura. Pero ella está allí en su puesto, como están algunos vocales designados por Ollanta Humala, incluso habiendo desaprobado los exámenes de conocimientos. Es por eso que ese Tribunal de Contrataciones del OCE, llamado a sancionar, a inhabilitar a Top Sale, no establece nunca sanciones con las empresas extrañamente vinculadas a los más altos funcionarios del Estado. Nunca sancionó, por ejemplo, a Odebrecht, este mismo tribunal. Y este tribunal hasta ahora no ha sancionado a esta empresa Top Sale. No obstante, el mismo Ministerio de Educación dijo que había mentido, que tenía la representación exclusiva de Lenovo en el Perú. Y por eso nos implicó no solamente un retraso, sino la pérdida prácticamente del año educativo para los millones de niños del Perú, sobre todo los más pobres. Claro, de zonas rurales que no acceden a conexión a internet, y es por eso que entre bombos y platillos se anunció la adquisición de tabletas que no necesitaban de una conexión, sino que venían con un plan de datos que como nos cuenta una madre de familia, Jenny Musaya, duró 3 días, nada más que 3 días. 3 días. Y mira,
Luego que se anuló el contrato con Top Sale, exactamente el 29 de julio, el Ministerio de Educación se demoró hasta el 22 de septiembre, para volver a convocar al proceso para contratar a quien iba a vender estas tablets. Y es ahí en donde salieron seleccionadas Máxima, TPV, Deltron, ¿verdad? Pero se demoraron todo agosto y prácticamente todo septiembre en volver a publicar las bases para la compra de estas tablets. ¿Qué sucedió en el interín? ¿Con quiénes acordaron? ¿Con quiénes se reunieron? Esta contratación, ojo, fue una contratación directa, no fue producto de una licitación, es decir, ellos antes, en aplicación de la ley, porque la corrupción conoce muy bien la ley, en aplicación de la ley dijeron, por desabastecimiento inminente vamos a comprar directamente las tablets, pero para eso vamos a hacer una indagación en el mercado. Antes de contratar de esta manera directa, sin licitación pública, ya ellos habían acordado con Deltron, con PTV y con Máxima cuáles iban a ser las características de estas tablets. Es decir, estas tablets en estos momentos no deberían estar fallando. ¿Qué es lo que falló? Y porque simplemente compraron las tablets con las características que no necesitábamos, o mejor dicho, no compraron las tablets con las características que necesitábamos y con eso favorecieron a estos vendedores, ¿no? O los vendedores han incumplido con las especificaciones técnicas y en estos momentos ya deberían estar inhabilitados también. Y no lo están. Ninguno de los tres, no sé cuál es el proveedor incumplido, porque el ministro Cuenca dice que hay un proveedor que ha incumplido, pero ninguno de los tres está inhabilitado por el Tribunal del OCE. Los tres siguen vendiendo al Estado. A ver, solamente para recordar, para hacer hincapié en lo que usted acaba de mencionar. Pasaron algunos meses para nuevamente lanzar la convocatoria, que finalmente no se dio y se realizó una compra directa. Y se establecieron nuevos requisitos, digámoslo así, lo estoy explicando de una forma más sencilla, se establecieron nuevos requisitos para la adquisición de las tabletas. Quiere decir que los requisitos ya estaban claros y que las empresas que iban a contratar, estamos hablando de TPV Perusac, Grupo Deltron y Máxima Internacional S.A., ya sabían lo que el Estado necesitaba. ¿Y por qué entonces el 26 de noviembre se encendieron las alarmas en el Minedu? Porque ese día, Mónica, el TPV Perú envió una carta al ministerio pidiendo modificar el cronograma de entrega de las tabletas. ¿Pero por qué? No por un problema en el transporte, no por un problema con el avión o con el barco, qué sé yo, de donde las traigan. La empresa argumentaba que la casa certificadora de las tabletas, estamos hablando de 3PL, Laboratorio, Unisoc, pedía como requisito que se instale un sistema operativo diferente al acordado, todo con el objetivo de asegurar la aprobación de Google. Quiere decir que al final del camino se iba a realizar un cambio cuando ya estaba a punto de cumplirse el plazo. Miento, el 23 de diciembre se había cumplido el plazo y el 26 envían esta carta recién al Ministerio de Educación. ¿Por qué estos cambios al final del proceso si previamente estaba acordado y con mucho tiempo para que estos términos estén claros? ¿Por qué? Porque en realidad el Estado compra de manera improvisada a quienes no están capacitados para vender lo que el Estado necesita repartir. Tengamos en cuenta que esta empresa, PTV, recién desde agosto del año 2020 figura como inscrito en el Registro Nacional de Proveedores del Estado. Es decir, no tenía ninguna experiencia en ventas al Estado. Acababa de inscribirse solamente para vender 237 millones de soles en tablets. No tenía, porque para venderle al Estado esa cantidad de millones de soles, 237 millones de soles en tabletas, tiene que tener experiencia. Y esa experiencia tiene que haberla adquirido en un periodo en el que debe haber estado inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, del OCE nuevamente. Pero, oh maravilla, se inscribió recién el 25 de agosto del año 2020, mientras el Ministerio de Educación determinaba qué características debían tener las tablets que se iban a comprar.
Esto para mí, esta inscripción reciente y justo unos días antes que el Estado le compre, Dios mío, qué tal suerte que tuvo esta empresa, ¿no? Para que apenas se inscribe en el registro público, de inmediato el Estado le compre 237 millones de soles en tablets. Esto es para mí un indicio grave de un acto de corrupción que demuestra que en esa compra de tablets no se cumplió ninguna finalidad pública, sino más bien los funcionarios involucrados han favorecido un interés privado, que es el de esta empresa PSBC, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Respondiendo a tu pregunta, que estamos sujetos no solamente a la improvisación, a la falta de conocimiento en la manera de gobernar, sino también a los actos de corrupción. Y el indicador es la reciente inscripción de esta empresa en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, manejado nuevamente por el OCE. Habría que ver cómo obtuvo ese Registro Nacional de Proveedores de manera tan rápida. Sí, me parece que con el caso de TPB es lo más escandaloso. Ahora, la posición del Minedo ha sido la siguiente. Ha obtenido Alonso Zambrano, el autor de la nota, la posición de Minedu, ha informado que efectivamente presentó una carta notarial para declarar improcedente la ampliación del plazo. También con la posibilidad de resolver el contrato, si en caso no cumplían en la empresa con entregar el grupo, el lote de tabletas. Esta carta estaba firmada por Cintia Otani, la directora de gestión de recursos educativos de El Minedu. Otra empresa que ha incumplido con la entrega de los cargadores solares es la empresa ITA Solutions SAC. También no ha entregado 203.080 cargadores. Pidió a último momento un cambio, dice. En todo caso, lo cierto es que a estas alturas del 2020 iba a decir, pero ya iniciamos el 2021, no tenemos tabletas. Las tabletas que se han entregado, según el testimonio de 2 padres de familia en Puno, no sirven porque no tienen conexión a internet, y si no tienen conexión a internet no pueden acceder al programa Aprendo en Casa. Para finalizar, con la expresidenta del Tribunal de OCE, Mónica Yaya, ¿cuáles son las sanciones? ¿Qué procede? ¿Qué responsabilidades van a tener los funcionarios del Minedu? ¿O aquí no pasó nada? Bueno, lo que pasa es que normalmente no pasa nada cuando quienes son los proveedores incumplidos son los amigos de los funcionarios, de los más altos funcionarios del país, ¿no? En realidad se castiga a los proveedores cuando estos proveedores no ofrecen sobornos, cuando han ganado de manera limpia el proceso de selección, la licitación. En ese caso sí los sancionan por cualquier cosa, pero cuando los proveedores tienen algún grado de relación y de complicidad con los altos funcionarios del país, allí no hay ninguna sanción, y Topsail es una de las demostraciones de eso. Tengamos en cuenta que de acuerdo a lo establecido en las bases del proceso de selección, estas tablets tenían que ser entregadas a finales, entre septiembre, octubre, noviembre del año 2020. No, septiembre no, entre noviembre y diciembre del año 2020. Y hasta ahora no tenemos nada. Recién el 31 de diciembre, el último día del año, el Ministerio de Educación dispuso que se convoque a quien va a distribuir directamente las tablets. Ojo, eso formaba parte de las obligaciones de Máxima, de PTV, de Deltron. Pero como no todos han cumplido, el 31 de diciembre el Minedu ha tenido que convocar a una contratación directa para quien se encargue de distribuir estas tablets, además de contratar a la aseguradora de para que lleguen estas tablets en buenas condiciones hacia sus usuarios finales. Y esto lógicamente sin hablar de que no necesariamente funcionen las tablets, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la sanción? Yo creo que ninguna, estimada Yuri. Para los proveedores incumplidos, ninguna, porque hay indicios de que están coludidos con los más altos funcionarios del Estado, y OCE está en estos momentos dependiendo políticamente de altos funcionarios, de los más altos funcionarios del Estado, porque están ocupando, muchos de ellos, no todos, hay algunos vocales del tribunal que ganaron bien su proceso, su concurso público, pero la mayoría de ellos y quienes dominan el Tribunal de Contrataciones del Estado fueron puestos allí por Humala y en estos momentos están sin haber aprobado sus exámenes de conocimientos, entonces están dependiendo de un favor político, y por eso ellos no van a sancionar a quienes están vinculados
con los altos funcionarios involucrados en los actos de corrupción que estoy segura son el origen de esta mala compra de las tablets, como también son el origen, la corrupción y la ineficiencia de los altos funcionarios son el origen de la falta de compra de las vacunas. ¿Usted entonces podría argumentar un blindaje desde OCE? Definitivamente sí, porque digamos, el favor político que le hace el presidente Sagasti a los vocales del Tribunal del OCE, que habiendo desaprobado o no habiendo rendido exámenes de conocimientos para continuar en el cargo desde el tiempo de Ollanta-Humala, tiene como respuesta otro favor político, que es el de no sancionar a los proveedores incumplidos como Top Sale y como esos proveedores que ya deberían también estar sancionados. Y eso también deriva del favor político que recibe la presidenta ejecutiva de OCE, la señora Sofía Prudencio, que debería estar destituida, no solamente por haber participado del ocultamiento del contrato del padre de la ex ministra Alba, sino por tomarse fotos publicitarias con el estudio Checopar, que es uno de los asesores de los más grandes proveedores del Estado. Mónica, solamente para recordar a quienes nos escuchan por la señal de radio y por las redes sociales, ¿saben cuánto costó todo este proceso de adquisición? 525 millones de soles. No accede a los aplicativos, no tiene instalado el aplicativo, no utiliza la tableta, son las palabras recurrentes de un informe elaborado por los autores de la Contraloría General de la República sobre tabletas entregadas por el consorcio Grupo Deltron y Máxima Internacional por un costo, Mónica, de 288 millones de soles. Así estamos en el Ministerio de Educación. Es por eso que se demoran en hacer las compras, porque en el interín se negocian los sobornos. Bien, Mónica, muchas gracias por tu explicación como especialista en el tema. Además, expresidenta del Tribunal de OCE, Mónica ya ha estado con nosotros para abordar este tema que sin duda va a traer cola, que sin duda remece al Ministerio de Educación, un portal de investigación como El Foco, un pequeño medio de comunicación, que finalmente los vamos a invitar también aquí a PBO para tener más detalles de esta investigación. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.